Muy bien, bueno, vamos a comenzar los que estamos. En el nombre del Señor Jesús, les saludo a cada uno de los que hasta este momento se han conectado, el pastor Ezequiel Barriento, mi hermano Ezequiel, a Dayana, amén, en el nombre del Señor Jesús, agradecerles por tomarse este tiempo para meditar en la palabra de Dios, esperando que se puedan incorporar algún otro hermano o varios hermanos a lo largo del estudio. Vamos a comenzar en honor al tiempo. Vamos a hacer una oración primeramente para que el Señor nos dirija en esta tarde. En el nombre del Señor Jesús, amantísimo Dios de los cielos, Padre Santo, en esta tarde, Señor, te doy las gracias por tu bondad, por tu amor, Señor, por tu misericordia y por esta bella oportunidad, Señor, por cada hermano que se ha podido conectar. Jesús, te doy las gracias. Ruego tu dirección ahora, Señor Jesús. Ruego, Padre Santo, que nos des una porción de tu palabra, Señor, que nos hables en esta tarde, que utilices, Señor, a este que habla, que utilices, Señor, a mis hermanos que van a participar, Señor Jesús. Danos palabras, Señor, pero danos también sabiduría, entendimiento para comprender tu palabra, Señor Jesucristo. Dirígenos en todo lo que vamos a hacer en esta hora, Señor Jesús. Dirígenos, Padre amado, con tu Espíritu Santo, te lo ruego, Dios de los cielos. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre del Señor Jesús, Padre Santo. Amén y amén. Gracias, Dios de la gloria, Señor Jesucristo. Bien, para comenzar, vamos a la palabra de Dios. Quisiera invitarles a que vamos, aleluya, a el libro de Eclesiastés. ¿Ven? Vamos a Eclesiastés, gloria al nombre del Señor Jesús. Y probablemente estarán diciendo, hermano, estamos estudiando acerca de Job, porque vamos a leer Eclesiastés. Amén, a Dios sea toda la gloria. Bienvenido, hermano Abner, estamos comenzando. Recién vamos a leer en la palabra de Dios. Hoy seguimos con el estudio de Job. Si no me equivoco, hoy sería la tercera clase, el cual hemos dedicado al estudio de la historia o de la vida de Job. Y según como lo tengo planificado, si Dios así lo permite, nos faltaría una clase más para finalizar este estudio especial que estamos haciendo acerca de Job. ¿Ven? Que no está lejano al estudio original, el cual es el origen del pueblo de Israel. Vamos a la palabra de Dios, capítulo 9, versículo 11 y 12 de Eclesiastés. Amén, Eclesiastés. Y dice así en el nombre del Señor Jesús. Me fijé de nuevo que bajo el sol la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes. Tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Vi además que nadie sabe cuándo le llegará su hora. Así como los peces caen en la red fatal y las aves caen en la trampa, también los hombres se ven atrapados por una desgracia que de pronto les sobreviene. ¿Ven? Eclesiastés capítulo 9, versículos 11 y 12, según la Nueva Versión Internacional. Este es el versículo que tomé como base en este día. Aprovecho para saludar a la profesora Yarela, que se acaba de conectar. Estamos comenzando recién. Y leíamos Eclesiastés capítulo 9, versículo 11 y 12. Voy a leerlo nuevamente. Amén. Porque me pareció muy apropiado para el tema que estamos estudiando.
el día de hoy. Sabemos que estamos continuando con el estudio de Job. Dice nuevamente, según la nueva versión internacional, Eclesiastés capítulo 9, versos 11 y 12, dice: me fijé de nuevo que bajo el sol la carretera, que bajo el sol de la carretera, la carrera no la ganan los más veloces. Amén. Me fijé de nuevo que bajo el sol la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes. Presta atención a lo que dice Salomón en este versículo. Tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Vi además, dice Salomón, que nadie sabe cuándo le llegará su hora. Así como los peces caen en la red fatal, amén, y las aves caen en la trampa, también los hombres se ven atrapados por una desgracia que de pronto les sobreviene. Seguramente ahora ya habrán asociado este versículo con el estudio que estamos haciendo. Palabras sabias, palabras llenas de sabiduría por parte de Salomón. Amén. Voy a aprovechar, hermanos, para compartir el enlace nuevamente. Amén. Mientras seguimos con el estudio. Fíjense que el día de hoy, como lo decíamos la semana pasada, vamos a hablar acerca de los 3 amigos de Job y un cuarto amigo, por decirlo de una manera, que se acerca a Job. Hermanos, nosotros sabemos, como creyentes, como hijos de Dios, sabemos que no es nuestro trabajo juzgar a los demás. Lo que Dios nos enseña a través de su palabra es que debemos ser pacientes, que debemos esperar. Y luego vamos a ver los frutos o los resultados, quizás, para entender las razones. A veces hay que esperar mucho tiempo para entender las razones. Incluso hay veces en las que nunca se sabrá perfectamente, al menos en esta vida, cuáles son las razones por las cuales a veces pasamos cosas que a veces pasamos. Estamos hablando de Job, no estoy alejado del tema, estoy introduciéndome en el tema. El Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 8, versículo 17, parafraseándolo un poco: nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. En otras palabras, todo lo que en un momento ha sido oculto para nosotros, llegará el día en que entendamos eso que es oculto. Así como Job, en el momento de su aflicción y durante un tiempo estuvo la incertidumbre de no entender el por qué, finalmente llegó el momento en el que él entendió. Ahora, dijimos que el día de hoy nos íbamos a enfocar en los amigos de Job. Estuve estudiando, estuve investigando, haciendo la tarea, recopilando información para poder ampliar nuestros conocimientos en cuanto a los amigos de Job. De hecho, leí que algunos piensan que en realidad no es que estas personas eran amigos de Job, sino que eran personas que al escuchar el testimonio de lo que le estaba sucediendo a Job, estaban pasando o habían pasado
por alguna situación similar y ellos querían entender por qué. Por lo tanto, se acercan a Job para que de alguna manera ellos pensaban que estando con Job, estando todos reunidos, iban a poder encontrar las respuestas a esas interrogantes que tenían en común. Claramente la Biblia nos dice que eran amigos de Job. Por lo tanto, esta teoría que les estoy comentando quizás está un poco alejado de la palabra de Dios. Vamos a la Biblia. Esa es nuestra mejor referencia. Vamos a la Biblia. Capítulo 2 del libro que estamos estudiando, el libro de Job. Capítulo 2, casi al final, versículo 11, dice claramente: 3 amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido. Y ellos se pusieron de acuerdo para ir hasta donde estaba Job. Amén. Bienvenida, hermana Rosina. Estamos recién comenzando, entrando en el tema, los 3 amigos de Job. Y estas 3 personas, bien identificadas por nombre y procedencia, respectivamente, son conocidos de la siguiente manera: Elifaz de Temán, Bildad de Súa y Zofar de Namat. Amén. Estamos estudiando la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes porque es parte de la dinámica de este estudio que estamos haciendo. Quiero compartir con ustedes, espero que se vea bien, de dónde suponemos venían estas 3 personas que se acercaron a Job. Si ustedes se fijan, los 3 tienen algo en común, y es que los 3 eran hijos de Abraham. Abraham, a su vez, es descendiente de Eber, quien a su vez es descendiente de Sem. El nombre Sem es el que da el término semita, término que probablemente ustedes hayan escuchado y estén familiarizados con él. Estas 3 personas podríamos decir que eran semitas porque eran descendientes de Sem, ya que eran hijos de Abraham. Pero al mismo tiempo eran descendientes de Eber, quien es el que le da el nombre, según una de 2 teorías. Eber, el patriarca, es el que le da el nombre a los hebreos. Es decir, que a los hebreos se les conoció, se les llamó hebreos por ser descendientes de Eber. Sin embargo, hay otra teoría que tiene que ver un poco más con la raíz etimológica de la palabra hebreo, y esta raíz nos lleva a una traducción que tiene que ver a algo así como del otro lado, o los del más allá, o sea, los del otro lado, término que en otras palabras se le da o se le dio en su momento a las personas que venían de afuera, como lo fue Abraham, el cual fue un extranjero. Abraham fue un extranjero en tierras lejanas, no era su tierra, no era su lugar, pero allí estuvo Abraham vagando, o viviendo, mejor dicho, al igual que toda su descendencia. Por lo tanto, cuando se habla de hebreo, se hacía referencia a esta comunidad, por decirlo de una manera, a este grupo de personas que se fueron multiplicando con el paso de los años, que venían desde el otro lado, es decir, venían de afuera. Bien, esto lo digo porque probablemente se pudiera decir en cierta forma de que estos 3 amigos de Job, al igual que Job, que probablemente también era hijo de Abraham, podríamos decir que eran semitas, podríamos decir que eran hebreos. Aquí vemos entonces a Elifaz de Temán,
Elifaz el temanita, como lo dice la palabra, según la versión Reina Valera 1960. Este Elifaz era descendiente de Temán, quien a su vez era hijo de Elifaz. A pesar de ser el mismo nombre, no era la misma persona. Este Elifaz que vemos acá arriba, este Elifaz era o fue hijo de Edom, también conocido como Esaú. Por lo tanto, la tierra de Temán es muy probable que se encontrase en Edom. Según la teoría y según lo que estudiamos en la primera clase de Job, es probable también que la tierra de Uz sea también cercana a la tierra de Edom. Por otro lado, el segundo que menciona la palabra es Bildad de Súa, o Bildad el Suita, el cual es descendiente de Súa, quien fue hijo de Abraham con Setura. Setura fue la segunda mujer de Abraham luego de que Sara muere. Eso también lo hemos estudiado anteriormente. Entonces, de allí viene Bildad. Y el tercero que se menciona es Zofar, el Naamita. Zofar de la tierra de Namat. Este Namat, o también conocido como Naamán, aquí tenemos Naamán, es mencionado entre los hijos de Benjamín. Benjamín, hermano de José, hermano de Judá, de Rubén, es decir, hijo de Jacob, hijo de Israel. Por lo tanto, esta tierra de Naamán probablemente se encontrase también cerca de Canaán. En este momento nos da a entender de que esto está sucediendo antes de la repartición de las tierras a la nación de Israel, antes de las tribus de Israel. Aunque aquí se habla del hijo de Benjamín, recordemos que hay un espacio después de la muerte de José, hermano de Benjamín, hay un espacio de unos 4 siglos y unos tantos años donde pudieron haber sucedido todas estas calamidades y donde pudo haber vivido fácilmente Job en este tiempo. Cada vez que lo analizamos estoy más convencido de que fue en este tiempo en el que vivió Job, aunque no lo podemos asegurar al 100%. De esta manera tenemos aquí a los 3 amigos de Job: Elifaz, Zofar, Bildad. Son los 3 amigos que al principio se aparecen con Job. Luego de esto podríamos ver acá, espero que estén viendo, espero que se vea bien, un mapa un poco bastante amplio en realidad. Vamos a ver que acá está Egipto. Esto sería, o lo que fue en ese momento, la tierra de Canaán. Por acá, por toda esta parte de aquí, toda esta parte de acá. Por acá arriba, si no sé si logran alcanzar, está Arán o Padam Aram, que era todo este territorio en ese tiempo, donde estuvo Abraham cuando todavía su padre vivía, luego de que ellos salen de acá, de Ur de los Caldeos. De acá de Ur de los Caldeos hasta acá muere el padre de Abraham y Abraham se viene para Canaán. Canaán ocupaba gran parte de esta tierra de acá, gran parte, no tanto como lo que acabo de marcar, pero sí era gran parte de esta tierra. Por acá vemos a Moab, los moabitas. Luego sería parte de, luego vamos a encontrarnos con parte del territorio de los madianitas, Madián, que sería también mencionado por allí. Entonces, en base a algunos nombres y algunos estudios, pudiéramos determinar unos posibles hermanos. No, esto no es 100% así, sino que son unos posibles lugares donde pudieron llegar los 3 amigos de Job. Estos son unos aproximados.
Y si esto es Edom, o si esto fue Edom en su momento, y entendemos que también la tierra de Ur la tierra de Uz, de donde estaba Job, donde menciona en la Biblia que era Job, también pudo haber estado en Edom, muy probablemente estuviese cerca de la tierra de Temán, no tan lejos de Suba y tan lejos de Naamán o Naaman. Amén. Eso nos da una pequeña idea acerca de los amigos de Job. Cada uno de ellos representaba, por decirlo de una manera, representaban tres tipos de religiones comunes. Esto es una forma de ver a cada uno de ellos, porque cada uno de ellos tenía un temperamento, tenía un carácter y tenían una forma de ver las cosas. Aunque si bien es cierto, luego vamos a ver cómo Zofar, por ejemplo, y Bildad, por ejemplo, hacían como eco de lo que decía Elifaz. Vamos a ver, por ejemplo, a Bildad quizás repitiendo en dos de sus discursos prácticamente cosas muy parecidas, muy similares. Si bien es cierto, cada uno de ellos representaba, por decirlo de una manera, tres tipos de religiones que son, digamos, conocidas. Una de ellas es la mística, donde todo es un misterio y hay que confiar ciegamente en ese misterio. Otra de ellas, de estas religiones de las que yo estoy hablando, es una que es conocida como la tradicionalista. La tradicionalista es aquella que habla de que ya todo se ha dicho en el pasado. Es como una esclerosis litúrgica. En otras palabras, es como por decirlo, como el endurecimiento del orden y la forma con que se llevan a cabo, quizás, hablando de religión, las ceremonias o cultos. Esto quiere decir que ya como que ya todo está dicho en el pasado y todo lo que entendemos en el presente es en base a lo que ya sucedió o a lo que ya se dijo en el pasado. Y la tercera es la estoica o asceta, que tiene que ver quizás con la resignación de lo que te está sucediendo. En algunos casos se habla de aceptar las cosas tal cual como suceden, con agradecimiento por muy duras que parezcan. Más o menos de esto trata el estoicismo o el ascetismo. Habla acerca de aceptar las malas cosas de buena manera, y aunque pareciera ser algo positivo, quizás son ideologías filosóficas, no espirituales. No se trata de, como dice la Biblia, de estar agradecido con Dios en todo momento, sino que se trata de simplemente resignarse. Que me pasó algo mal, bueno, está bien, lo acepto, me resigno y no me pongo enojado ni triste por nada de estas cosas, lo acepto. Es como una filosofía más bien, no como el cristiano que dice que los que aman, que saben que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Es diferente. Por eso estas tres religiones están alejados en realidad de la palabra de Dios. Sin embargo, estos tres amigos de Job, prácticamente, por decirlo de una manera o por verlo de una manera, representaban cada una de estas religiones. Job, en una oportunidad, dice, o dijo, mejor dicho, Job dijo: si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, esto es lo que Job le dice a sus amigos, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo podría hilvanar contra vosotros palabras. En otras palabras, Job lo que le estaba diciendo era que si ellos estuviesen en su lugar, Job fácilmente podría
decirle una gran cantidad de palabras, una lluvia de ideas, pudiera decirle miles de cosas. Luego Job dice, si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. En otras palabras, o hable o me calle, allí está mi dolor, decía Job. Job trataba de decirle a sus amigos que no estaban entendiendo la situación en la que él se encontraba. Elifaz se presenta en primer lugar. Algunos dicen que porque era el mayor o el más anciano. Elifaz, por ser el más anciano, por eso lo dejaron hablar primero. Pero este anciano Elifaz que venía de Edom, ya vamos a hablar un poco más acerca de esto. Este Elifaz prácticamente estaba representando esta escuela religiosa de los tradicionalistas, donde para ellos todo ha sido establecido en el pasado y ya se han dado las respuestas para todo. Es cuestión de indagar con los grandes filósofos o teólogos del pasado y no con la Biblia, para hallar las soluciones. Esto es lo que representa esta religión de los tradicionalistas. Por ejemplo, usted va a ver que hay muchas religiones, podríamos decir entre comillas, cristianas, las cuales acuden a los escritos de la Edad Media para su creencia, o buscan a escritos de personas y no a la Biblia, bien sea, por ejemplo, Tomás de Aquino, o Lutero, o la misma Elena de White. Para no entrar en controversia, son religiones que se basan completamente en lo que ha escrito un hombre y no en la Biblia. Este era Elifaz. Así que Elifaz lo que hace es acusar a Job de no tomar en cuenta a los sabios del pasado. Por ejemplo, podemos ver que una de las cosas que dice Elifaz en el capítulo 8, parafraseando algunos versículos para no leerlos todos, dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho, es decir, lo establecido, o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él los echó en el lugar de su pecado. Pregunta ahora a las generaciones pasadas y dispone de inquirir a los padres de ella, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos en el presente. Dice Elifaz, ¿no te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Más o menos por allí se trataba el discurso o los discursos de Elifaz hacia Job. Él recurría mucho a su experiencia, pero también al pasado, a lo que se había dicho en el pasado. No torcerá Dios al derecho, o pervertirá el Todopoderoso la justicia. A lo que ya está establecido por Dios, Él no lo va a torcer. En otras palabras, era lo que estaba diciendo Elifaz. Nosotros nos vamos a dar cuenta de que algunas de las cosas que ellos decían ciertamente tenían sabiduría. El problema era el enfoque que le daban, y el problema era a quién se lo estaban diciendo. Vamos a ver también en el caso de Bildad. Bildad era más como la parte mística. Él responde quizás en una forma un poco más áspera, un poco más acusatoria, diciendo, por ejemplo, ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablaremos. ¿Cuándo pondréis fin a las palabras? En otras palabras, lo que Bildad quería era que Job dejara de hablar, que Job dejara de expresarse, de decir lo que sentía, porque ellos lo estaban viendo como que Job se estaba quejando. Y lo que el Bildad trataba de darle a entender a Job es que él tenía simplemente que aceptar lo que le estaba pasando, aunque no supiese lo que le estaba pasando. Tiene que ver un poco con la parte mística, con la parte de misterio, el aceptar las cosas como son, aunque no se entiendan. Y si usted lo analiza, quizás
desde el punto de vista de un cristiano, de un creyente, quizás no es un mal consejo, porque a veces tenemos que aceptar las cosas como son, aunque no las entendamos. Pero la diferencia es que se habla de una fe, una confianza en Dios, que aunque no sepamos por qué estamos atravesando una situación difícil, tenemos la fe, la confianza de que Dios sí sabe por qué estamos atravesando esa situación difícil. Pero Bildad no lo dice de esa manera, no le da a entender eso. De hecho, es áspero, es hasta chocante la forma en la que habla con Job. Dice: serán gastadas de hambre sus fuerzas, y a su lado estará preparado sus fuerzas. La enfermedad roerá su piel. No tendrán hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Esto lo vamos a ver en el capítulo 18, en varios versículos. No son precisamente indirectas que le lanza a Job, son acusaciones muy directas hacia Job y hacia lo que le estaba pasando. Pero Job no se inmuta, Job no se queda en silencio ni se queda inmóvil. Job de nuevo les responde, porque la forma en la que se da esta conversación entre ellos es que uno de sus amigos habla, digamos, da un discurso y Job responde. Luego viene el otro amigo, da otro discurso y Job responde. Y el tercer amigo habla y Job responde. Y esto son 3 ciclos que se da de la misma manera, con la misma dinámica. Y en tercer lugar tenemos a Zofar, el cual tiene quizás otra perspectiva también religiosa acerca del problema de Job. Ya hemos visto los otros puntos de vista como el místico, como el tradicionalista, pero ahora vamos a ver a Zofar, que se presenta tal vez con un argumento un poco más estoico, y era lo que yo les decía acerca de aceptar, porque esto fue una filosofía que se popularizó después por el griego Zenón, que enseñaba que uno debe estar agradecido por las tragedias. Se pensaba de esta manera: la felicidad no radica sino en la aceptación del destino. Hay que aguantar las desgracias sin quejarse y tratarse duro consigo mismo. Es una idea filosófica, es en esencia quizás una pequeña parte, tal vez, a lo que un cristiano pudiera ver o decir en algunas cosas. El mismo Job le dijo: aceptaremos las cosas buenas de Dios y las malas no. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Se lo dijo Job a su esposa antes de que llegaran sus amigos. En otras palabras, Job entendía que él tenía que ser agradecido con Dios en las buenas y en las no tan buenas. Pero viene Zofar con esto y le dice estas cosas a Job, siendo que Job en ningún momento presentó lo contrario a este pensamiento. Solo que las personas, digamos, que son creyentes de esta religión o desde este punto de vista quizás estoico, es más, tiene más que ver con una filosofía, con una idea filosófica. No tiene nada que ver con la fe en Dios. Y luego Zofar le dice a Job más: oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son el doble valor que la riqueza? En otras palabras, aquí Zofar prácticamente estaba hablando como si él sí supiese lo que Dios estaba haciendo con Job, como si él sí supiese lo que Dios le diría a Job si Dios le hablara en ese momento. Y conoceréis entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Eso está en el capítulo 11 de Job. Y aquí nos damos cuenta de que Zofar no tenía ni el más mínimo conocimiento de los planes de Dios. En otras palabras, los 3 amigos de Job estaban completamente equivocados en lo que ellos decían. Por allí hay un refrán. Voy a dejar de compartir esto porque no lo vamos a seguir usando por ahora.
Amén. Por allí hay un refrán que dice, con amigos como estos, ¿quién necesita enemigos? ¿Verdad? Más o menos eso fue lo que pudo haber dicho Job. Bueno, con amigos como estos, ¿quién necesita enemigos? Pero vamos a profundizar un poco más allá. Job en ningún momento se resistió a darle una respuesta a sus amigos. Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos médicos nulos. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Miren la palabra que Job le da a sus amigos. Si ustedes se callaran por completo, eso sí sería sabiduría. Amén. Vuestras máximas son refranes de ceniza. Ellos no sabían lo que estaban hablando. Amén. Mire lo que pasa, hermano, después, porque no quiero avanzar para mantener más o menos el mismo hilo de lo que estamos conversando. Si en algún momento alguien quisiera participar, ya ustedes saben cómo es la dinámica. Puede ser a través de texto, puede ser solicitando la palabra. ¿Ven? Pero antes de avanzar un poquito más, vamos a conocer un poco más. Vamos a conocer un poco más a estos amigos de Job. En el mismo orden en el que la Biblia los menciona, muy probablemente en ese orden quizás se representaban de mayor a menor. Parece que mientras más anciano era la persona, pues se le debía más respeto, y por lo tanto el que habla primero, en este caso Elifaz, vendría siendo el más anciano de ellos. El nombre de Elifaz se puede traducir como Dios es victorioso o como Dios es oro fino. Amén. De esta forma se podría traducir el nombre de Elifaz. Elifaz venía de la tierra de Temán. Según lo que nosotros vimos, Temán era descendiente de Edom. Por lo tanto, probablemente esta tierra de Temán estuviese en Edom. Temán, hijo de Elifaz, hijo de Edom. Mire lo que dice Jeremías 49:7. Parece que se hizo la tarea completa. Jeremías capítulo 49, versículo 7. Hay un mensaje nada más y nada menos que de el Todopoderoso, el Señor de los ejércitos, para Edom. Capítulo 49, versículo 7 de Jeremías dice: así dice el Señor de los ejércitos acerca de Edom. ¿Ya no hay sabiduría en Temán? ¿Se acabó el consejo de los inteligentes? ¿Acaso se ha echado a perder su sabiduría? Son tres preguntas las cuales nos dicen muchísimo acerca de este amigo de Job llamado Elifaz. Elifaz, temanita, de la tierra de Temán. El Señor de los ejércitos, Dios, habla de esta tierra y pregunta: ¿ya no hay sabiduría en Temán? Esto es en Jeremías, muchos años después de este acontecimiento, lo cual nos da a entender que Temán era conocida por su sabiduría.
Luego la segunda pregunta que hace Dios es, ¿se acabó el consejo de los inteligentes? Está hablando de Edom, está hablando de Temán y ahora está hablando del consejo de los inteligentes. Nos da a entender de que en Temán habían sabios, habían personas inteligentes. Y la tercera pregunta que hace es, ¿acaso se ha echado a perder su sabiduría? Nuevamente habla de que en un momento Temán era conocida por su sabiduría. Esto nos habla de Elifaz. Elifaz era de esta tierra de Temán, era un anciano, por lo tanto era una persona llena de conocimiento, llena de inteligencia y pudiéramos decir en cierta forma llena de sabiduría. Este era Elifaz. Elifaz. Voy a avanzar. Voy a avanzar ahora con Bildad. Bildad, el nombre se pudiera traducir como hijo de contención o como hijo de disensión. De esta manera se podría traducir el nombre Bildad. Sí, eso es correcto, hermano Ezequiel. Los tres pensaban que Dios había castigado a Job. Ellos pensaban que Dios había castigado a Job por varias razones. Por iniquidad, por injusto, por sus hijos, por varias razones ellos pensaron, y a través de sus distintos discursos uno lo va entendiendo así, ellos pensaban, por su pecado también, pensaban que Dios había castigado a Job. Bildad, el segundo mencionado como los amigos de Job, hijo de contención o hijo de disensión, también conocido o mencionado, mejor dicho, acá como Bildad el Suita, descendiente de Súa, ya lo dijimos, hijo de Abraham y Ketura. Como referencia pudiéramos dejar Génesis 25:2, Primera de Crónicas capítulo 1 versículo 32, como referencia de Súa, hijo de Abraham. Por cierto que se menciona a Madián también allí, probablemente el padre de los madianitas. Este fue el segundo que habló, hermanos, que le habló a Job después de que Elifaz hizo su primera intervención. Viene Bildad y prácticamente siguió con lo que ya había mencionado Elifaz. Aunque fueron más cortos, fueron un poco más mordaces, un poco más ásperos que las palabras de Elifaz, pero no al grado obviamente de Zofar. De los tres, Zofar fue el que habló más fuerte. Zofar significa o se puede traducir, mejor dicho, como pájaro gorjeador o simplemente el que gorjea. Es como ese sonido que emiten las aves, ¿no? Zofar. Eso es más o menos cómo se puede traducir ese nombre, como un pájaro gorjeador o el que gorjea. Como ya lo mencioné, Zofar es aquel que es un poco más severo con sus palabras. Zofar, naamita, es como aquel que habla un poco más fuerte, aquel que acusa a Job de iniquidad. Le dice que abandone sus prácticas pecaminosas. Que abandone sus prácticas pecaminosas, le dice. Básicamente, esta es una pequeña descripción de esos tres amigos de Job. ¿Cuál fue el problema con los tres amigos de Job? En primer lugar, que los tres acusaron a Job. Lo acusaron de haber fallado, amén, de haberle quedado mal a Dios, de iniquidad, de pecado,
de muchas cosas lo acusaron, en lugar de consolarle, porque era lo que se suponía que ellos iban a hacer. Voy a concederle la palabra a mi hermano Ezequiel. Sí, meditaba lentamente lo que acabamos de leer. Fíjate que Elifaz le dice a Job, le dice así: puede ser que no te guste lo que tengo que decirte, pero no puedo quedarme callado. Una reflexión es decir, Elifaz le dice a Job: no puedo quedarme callado. ¿Cuántas veces la gente, conocido hermano, se justifica diciendo: tengo que decirte esto, no puedo quedarme callado? Muchas veces no miden las consecuencias de sus palabras, cómo hieren, cómo destruyen, cómo matan por dentro las personas. La lengua es un fuego pequeño que abraza grandes hectáreas de bosque que se la misma. Cuánto más nuestros corazones cuando escuchamos palabras que no nos gusta oír, porque son palabras de consuelo. O sea, cuando más necesitamos consuelo, las palabras que matan, destruyen, como en este momento. O sea, por eso, amigos, no sé, qué amistades tendrían como ahí. Es difícil entender también ¿será que los amigos se ven también ahí? Ahí se ven los verdaderos amigos. Los amigos se ven en las imágenes, porque los amigos aparecen, eso no aparece en Facebook también, en una buena situación ahí aparecen, cuando no, aparecen para apuntar. Hay mucho que aprender de esto, esta enseñanza. Gracias. Con amigos como esos, ¿quién necesita enemigos? Bien, voy a avanzar porque no quiero excederme del tiempo estipulado para el día de hoy. Así que voy a avanzar un poquito más rápido. Lo primero que vamos a resaltar de esto es lo siguiente. Una vez que los tres amigos de Job llegan a donde está Job, la palabra dice que de lejos ellos no lo podían reconocer por cómo estaban. Cuando vieron cómo estaba Job, rompen sus vestidos, se llenan o se rocían o se colocan cenizas sobre sus cabezas. Y esto quizás refleja un poco de empatía. Al principio se ve bastante bien, ellos se sienten por la pena de su amigo, se rasgan las vestiduras, se visten o se llenan de ceniza también. Y luego aquí sucede algo impresionante, y es que se habla específicamente de 7 días y 7 noches. Durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Pudiéramos decir, wow, qué tremendos amigos los que tenía Job. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Al principio era de esta manera: 7 días sentados con Job en silencio, 7 días sentados allí con Job en silencio. Amén. Luego de esos 7 días y 7 noches, vamos a ver que se rompe ese silencio. Se rompe ese silencio. Miren lo que dice el capítulo 3. El capítulo 3 de Job comienza de esta manera: después de esto, es decir, después de los 7 días y las 7 noches, Job abre su boca y maldice el día en que nació. Job abre su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. En el capítulo 3, luego de 7 días de silencio, revienta Job
y comienza con estas palabras. Entonces es aquí cuando entra Elifaz, luego de que Job termina de expresar todo esto. No vamos a leer todo el capítulo 3. Yo les animo a que ustedes lean el libro de Job, por lo menos los 3 ciclos de conversaciones que tuvo Job con sus 3 amigos. Yo los invito a que lo lean, se tomen el tiempo de leerlo porque es muy interesante todo lo que se dice, la forma, la literatura, es algo, a pesar de que es una situación difícil, es extremadamente compleja la situación, la forma en la que se habla, la literatura, en la que se expresa todo, las ideas, es algo muy, muy hermoso, hermanos. Yo sé que es como contrario que lo diga de esta manera, pero está bien nutrido la literatura, la forma en la que se expresan las ideas en estos capítulos, pese a que la situación, pues obviamente, no es para nada hermosa. La forma en la que se hablan es para analizarla, para estudiarla a fondo y tratar de entender cada una de las alegorías, cada una de las metáforas, cada una de las ideas que se expresan de distintas maneras. Luego Elifaz comienza a hablar y aquí hay algunas cosas de Job que no son muy mencionadas. Hay algunas cosas de Job que no se dicen mucho acerca de Job. La mayoría de las personas, y ustedes me van a dar la razón, todas las veces que ustedes han escuchado que hablan de Job, hablan acerca de Job, de sus calamidades y de que al final Job dice: de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Pero hay algo más. Job era sacerdote, Job era maestro, Job era un guía, era un líder, era una ayuda para una comunidad entera. Y estas cosas no se dicen de Job. El capítulo 4, cuando Elifaz comienza a hablar, el más anciano de todos, le dice: si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Luego de lo que Job acababa de decir, Elifaz dijo: no tengo que decirlo porque no me puedo quedar callado. Pero antes de que Elifaz comience a señalar, comience a acusar y comience a destruir a Job con sus palabras, y mire lo que dice el versículo 3, dice: he aquí tú enseñabas a muchos. Me está diciendo que Job era un maestro. Yo no sé, a lo mejor era yo quien lo ignoraba, pero yo no he escuchado muy seguido o mucho, no he escuchado decir que Job era o había sido un maestro. Tú enseñabas a muchos. Luego dice: fortalecías las manos de débiles. Job también le extendía la mano al caído. Fortalecía las manos de débiles. Yo me imagino incluso hasta las limosnas que daba Job serían descomunales. La ayuda que le daba al menesteroso, la ayuda que le daban al pobre, al que necesitaba, al hambriento. Yo me imagino que Job tenía muchísimas más cualidades de las que se dice, y eso alimenta al por qué Dios dice: no hay otro como él en toda la tierra. Varón justo, intachable, perfecto. Es increíble cómo pudimos haber pasado por alto, quizás en muchos aspectos, no darle quizás la importancia a esto con respecto a Job. Amén. Job, al que tropezaba, enderezaban tus palabras. Con las palabras Job ayudaba al que había tropezado. Dice: esforzaba las rodillas que decaían. Aquel que caía, Job también les levantaba. Es impresionante todo lo que se dice en estos 2-3 versículos acerca de Job. Esto es lo que voy a rescatar de Elifaz, porque luego comienza a destruir a Job con sus palabras. Vamos a ver aquí, y lo voy a decir lo más rápido posible, pero tampoco voy a correr mucho, porque la idea es que se entienda. Elifaz basa sus argumentos en su propia experiencia. Capítulo 4, versículo 8: como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Era la experiencia de Elifaz. Capítulo 5, versículo 3: yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación.
capítulo 15, versículo 17, escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto. Elifaz basó sus tres discursos en base a su experiencia. Bildad, más severo y menos cortés que Elifaz, se basó en sus propios razonamientos. Capítulo 8, versículo 8, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Era lo que hacía Bildad. Zofar quizás fue el más duro de los tres, y él más que nada se basó en sus posiciones. Creo que fue uno de los más pobres a la hora de hablar, totalmente equivocado, totalmente fuera de lugar, como dirían acá, nada que ver con lo que realmente estaba viviendo Job. Capítulo 11, respondió Zofar naamita y dijo, las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. Harán tus falacias callar a los hombres, harás escarnio y no habrá quien te avergüence. Y eso por no mencionarles el capítulo 20, porque en el capítulo 20 la cosa se pone peor todavía. En el capítulo 20 nos vamos a dar cuenta de que Zofar, voy a leer una versión quizás un poco más a nuestro lenguaje para verlo, nada más unos pequeños versículos. A esto responde Zofar de Namat: mis turbados pensamientos me hacen replicar, pues me hallo muy desconcertado. He escuchado una reprensión que me deshonra y mi inteligencia me obliga a responder. Es una persona que incluso, hermano, habla con prepotencia, habla con altivez. Es una persona que habla con altivez. Mi inteligencia me obliga a responder. Es la forma en la que se expresaba Zofar, y él se basó prácticamente, en sus posiciones, en lo que él creía saber o en lo que él suponía saber. Luego nos vamos a dar cuenta de que tanto Bildad como Zofar, ellos hacían eco de lo que decía Elifaz, como que Elifaz era el que tenía más conocimiento, como que Elifaz era el que hablaba más, y luego Bildad y Zofar lo que hacían era repetir en cierta forma lo que decía Elifaz. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 9, Elifaz dice, el cual hace cosas grandes e inescrutables, y maravillas sin número. Y Bildad, en el capítulo 8, versículo 3 dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Y mire lo que dice Zofar, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Porque Él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Prácticamente hacían eco a lo que decía Elifaz. En el capítulo 15, Elifaz dice, él será cortado antes de su tiempo y sus renuevos no reverdecerán. Y Bildad dice en el capítulo 18, verso 16, abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Luego Zofar en el capítulo 20, verso 21 y 22 dice, no quedó nada que no comiese, por tanto su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez, la mano de todos los malvados vendrá sobre él. Tiene mucha relación entre lo que dice en primer lugar Elifaz. En el capítulo 5 Elifaz dice, de día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Y Bildad en el capítulo 18 dice, ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. Y Zofar en el capítulo 20, verso 26 dice, todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá, devorará lo que quede en su tienda. Hablan mucho acerca de lo que decía Elifaz. Y el error de estos tres era que ellos querían que Job reconociera que
lo que le pasaba era porque él había pecado. Ellos querían que Job dijera: todo lo que me sucede fue porque yo actué mal, por mi iniquidad, por mis falencias, por mi pecado, por mis fallas. Pero Job en ningún momento aceptó esto, porque Job sabía que él no había fallado. Job sabía que él se había mantenido íntegro en toda su forma de ser, no solo como sacerdote en su propia casa, sacrificando sacrificios, valga la redundancia, a Dios, amén, en nombre de sus hijos, bendiciendo a su familia, sino también ayudando al menesteroso, sino también dándole la mano al caído, extendiéndole, quizás brindándole pan al hambriento, hermano. En todas las áreas, Job, él sabía que él era íntegro en toda su forma de ser. Y es que Dios, el que escudriña nuestros corazones, por supuesto que Dios lo sabía. Nosotros lo leímos porque Dios lo dice, no hay otro como él. Pero Job no sabía que Dios pensaba así de él. Sin embargo, su fe en Dios y su seguridad en que él había sido recto, él sabía de que Dios tenía completo conocimiento acerca de cómo él había sido. Hermano, en los tres discursos de estas tres personas, cada vez que hablaban, sus discursos eran más cortos, y el de Job cada vez era más grande. El discurso de Job cada vez era más fuerte, más potente, y hasta que después del tercero los cayó. Fíjense lo interesante, hermano. En el capítulo 36, si no me equivoco, en el capítulo 36, en el 30 y, no, en el 27, perdón, en el 27, en el 28, sí, en el 27, exactamente. En el capítulo 26 dice: Job intervino. Job, en el capítulo 26, Job interviene. Pero ¿qué es lo que interviene Job? Miren, hermano, en el capítulo 25 era el tercer discurso de Bildad, y este discurso de Bildad nada más tiene 6 versículos. Ya lo que estaba diciendo aquí, hermano, estaba tan fuera de lugar que Job simplemente le interrumpió. Todos los demás discursos se calmaron, esperaron que uno hablara, un debate socializado. Él decía una cosa, lo escuchaba, luego respondía, todo bien. Pero ya al final, hermano, estaba tan fuera de lugar que cuando iba a mitad de discurso Bildad, Job lo interrumpe. Job prácticamente lo calla. Job prácticamente le dice: ya, silencio. Déjame hablar a mí, porque lo que estás diciendo no tiene nada de relevancia en realidad. Y en el capítulo 26 viene Job y interviene lo que estaba diciendo Bildad. Y miren, hermanos, capítulo 26, capítulo 27, sigue hablando Job. Capítulo 28 se habla acerca de la sabiduría, un precioso capítulo, hermanos. Se los recomiendo, léanlo. Si ya lo han leído, léanlo otra vez, disfrútenlo. Capítulo 28, amén. Luego, en el capítulo 29, nuevamente sigue hablando Job y sigue desahogándose y hablando. Capítulo 30, capítulo 31. Miren todo lo que dura el discurso de Job en relación a lo que habían dicho sus amigos. Amén. Y al final del capítulo 31, al final dice: con esto Job dio por terminado sus discursos. Esa parte no la vamos a ver hoy, hermano Ezequiel. Cuando viene Dios a hablar, el martes que viene, y con esto finalizamos Job, si Dios así lo permite. La próxima semana vamos a hablar de eso, porque es lo más hermoso y lo más impresionante es cuando Dios comienza a hablar, porque hasta este momento hay un silencio. Hasta este momento hay un silencio de parte de Dios. Llegamos al capítulo 31 y hay un silencio de parte de Dios. Y en el capítulo 31 finaliza diciendo: Job termina su discurso. En otras palabras, aquí Job cayó a sus 3 amigos. Los cayó. No tenían más argumentos que decir. Job prácticamente los desmanteló con lo que dijo al final. Les dio, hermano, les dio una cátedra de 4 o 5 capítulos. Amén.
Y en el capítulo 32, y ya voy a ir cerrando, hermanos, me disculpan que finalice el día de hoy de esta manera, pero necesito terminar ahora. En el capítulo 32 aparece un cuarto personaje que hasta ahora no se había mencionado, pero que sin embargo siempre estuvo allí. Y esta persona, exactamente, hermano Ezequiel, era nada más y nada menos que Eliú. Y este Eliú es uno de los posibles candidatos de las personas que pudieron haber escrito este libro de Job. No tanto en realidad, no fue tan compasivo que digamos, hermano Ezequiel, porque la indignación de Eliú, en primer lugar, era al ver que los tres ancianos, los tres mayores, los tres que se suponía tenían sabiduría, inteligencia y conocimiento, no pudieron hacer que Job reconociera su error. Y esa fue la mayor indignación de Eliú. Mire lo que les quiero decir acerca de Eliú. Eliú ben Barahel el Busita. Su nombre se puede traducir como Dios es él. Es descendiente de Bus, quien fue sobrino de Abraham. Finalmente todos venían siendo descendencias de alguna o de otra manera de Abraham. Y el diálogo que tiene con Job es parecido al de Job con sus amigos, desde el capítulo 4, como lo vimos, hasta el capítulo 27. Pero Eliú, digamos que su nuevo elemento es que él tiene la inspiración para hablar la sabiduría que no tuvieron los amigos de Job. Él anuncia que uno perfecto en conocimiento está contigo, en el capítulo 36, versículo 4. Y luego vamos a ver cómo Eliú acusa a los amigos por su incapacidad o su inhabilidad para probar que Job estaba equivocado. En el capítulo 32 vamos a ver esto, vamos a ver cómo Eliú prácticamente se indigna con los tres amigos, con Elifaz, con Bildad, con Zofar, de que ellos no pudieron hacer que Job entrara en razón. No, más que nada eso, se indignó de que no pudieron hacer que Job entrara en razón. Luego de que él recuerda que entre más confiadamente hablaban en contra de Job, más imprecisas se volvían las acusaciones de sus amigos. Por eso los discursos de los amigos de Job iban decreciendo, mientras los de Job iban creciendo. Amén. Porque cada vez se volvían más imprecisos en lo que decían. No debemos tampoco, hermanos, esperar mucha sabiduría de parte de Eliú. La mayor parte de lo que hace Eliú es reiterar los argumentos que se mencionan o que se mencionaron anteriormente. Luego, hermano, vamos a ver que prácticamente Eliú tiene el mismo plan que sus otros tres amigos de Job. Eliú quería convencer a Job de que había hecho algo para merecer su castigo, y luego de eso quería animarlo a que se arrepintiera para que así recibiera las bendiciones de Dios nuevamente. Capítulo 36 de Job, van a ver esto, verso 10, verso 11. Allí él menciona un nuevo principio, quizás relacionado con el trabajo. Es bastante bueno lo que dice Eliú, es bastante bueno lo que dice, pero se equivoca al decírselo a Job porque no aplicaba en la vida de Job. Luego se habla un poco de las riquezas, de los sobornos, incluso capítulo 36, verso 18. Y si bien es cierto, es muy real lo que dice Eliú, no aplicaba para Job. No aplicaba para Job. Es una afirmación verdadera lo que dice, pero hermano, no tenía por qué decírselo a Job, porque no aplicaba en la vida de Job. Job no había pecado ni por amor al dinero, ni por amor a las riquezas. Job no había pecado de ninguna otra manera. Job no le había fallado a Dios. Por lo tanto, Job no tenía nada de qué arrepentirse. Y por eso se caen tanto los tres primeros que hablaron como Eliú,
se caen en lo mismo. Y al final del discurso de Eliú es cuando intercede Dios. Y Eliú dice unas cosas que lo vamos a ver la próxima semana con la ayuda de Dios, porque esto le da pie a la entrada de Dios. La próxima semana, con la ayuda de Dios, hermanos y hermanas, vamos a terminar con Job. Vamos a hablar de la intervención de Dios, de las últimas palabras de Job y cómo Job es totalmente restablecido. Cómo Job es totalmente restablecido. Eso lo vamos a ver el martes que viene, hermanos. Discúlpenme si soy un poco tajante en este momento para despedir, pero voy a dejar hasta acá el estudio, hermanos. Voy a dejarlo hasta acá. Estuvimos 1 hora y unos 15 minutos aproximadamente, para la gloria de Dios. Amén. Pero necesito finalizar por este día, esperando que haya sido de bendición para ustedes. El respaldo del estudio queda por allí. En Facebook estábamos transmitiendo en directo. También este video lo voy a subir al canal de YouTube, donde estamos subiendo todos los estudios, para que si alguno desee nuevamente estar allí pueda hacerlo. Así que sin más, hermanos, quisiera hacer la última oración para quedar despedidos, no sin antes agradecerle a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo. Amén. A cada uno de ustedes, mi hermano Ezequiel, el pastor Ezequiel Barriento, la hermana Ana, la hermana Rosina, a la profesora Yarela Jara, que está también conectada. Amén. Gracias a ti por participar nuevamente, Yarela. Esperemos que sigas con nosotros la próxima semana. Agner, que también estuvo con nosotros. Dayana, por supuesto, que tiene que estar allí apoyando también. Así que a cada uno de ustedes les agradezco. Que el Señor Jesús les bendiga, que el Todopoderoso les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Así que me gustaría hacer una oración y con esta oración quedar despedidos. Los que deseen abrir su micrófono y sus cámaras después de la oración, como lo hemos acostumbrado, pueden hacerlo. En el nombre del Señor Jesús, amantísimo Dios Todopoderoso, gracias te doy en esta hora por este momento, Señor, que nos diste. Gracias por esta oportunidad de hablar tu palabra, Señor. Gracias por estos minutos de poder compartir acerca de tu palabra, de ver tus maravillas, Señor, de ver cómo tú has obrado en el pasado y saber que sigue siendo el mismo el día de hoy, y saber que todavía el día de hoy tienes el control, tienes toda la potestad, eres el único y verdadero Dios soberano sobre todas las cosas. A ti sea toda la gloria, Señor, a ti sea toda la honra. Ruego tu bendición para cada uno de mis hermanos, para cada uno de mis hermanas que estuvimos conectados en esta hora. Ruego tu bendición para su vida, para su familia, para su hogar, Señor. Cada hogar representado en este momento, derrama de tu bendición sobre ellos, Señor, y danos siempre sabiduría, entendimiento para comprender tu palabra. Dirige nuestros pasos en todo momento. Gracias te doy, Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesús. Guárdanos y despídenos en paz. Amén y amén. De esta manera nos despedimos. Ha sido un gusto, ha sido un placer. Pueden activar su micrófono si lo desean, pueden activar su cámara si lo desean. Bendiciones. Chao, chao. Hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.